Buenos días, profe. Mi nombre es Fernando Elías Vela Área celeste. y vamos a pasar a explicar lo que sería la unidad 4, la medición y sus elementos. Arranco yo hablando que sería la medición y sus elementos. La RT la define a la medición como el proceso de cuantificar en términos económicos, que serían los elementos reconocidos en los estados contables. Dentro de estos serían los elementos, que los elementos pueden variar según estos por el tipo de elemento o el momento en el que o el momento. Estas máquinas se basan en tipo de importes históricos, que pueden llegar a ser costos, o valores corrientes, que pueden ser tipo el mercado actual. Bien, un ejemplo de estos más o menos para entenderlos bien sería que la medición de medir un crédito implica determinar qué sería el pago que se recibiría por ajustado por qué sería, por los gastos y por qué sería, y por los riesgos. Bueno, el ejemplo sería más o menos así, que sería un cliente que tiene una deuda a pagar por 1.000 pesos a un plazo que sería de un año. La medición debe reflejar, sería su valor actual en ese mismo momento. También nos habla de que este tipo de mediciones tienen momentos, que se dividen según las normas contables, se dividen en dos importantes, que serían la medición al inicio, que es al momento que sería de reconocer o incorporar el elemento al patrimonio neto. Un ejemplo podría ser comprando una camioneta, el momento de inicio, o sea, la medición inicial sería la facturación del precio más los gastos de flete y patentamiento. Después están sería la medición posterior, que esta medición se llega a dar más que nada después, por así decirlo. O sea, se da en fechas de estados contables o a fechas de relevación o de bajas. Por ejemplo, que puede ser al cierre de ejercicio, el que sería la mercadería se debe medir al costo de reposición. Después estarían que sería la baja de elementos. La baja de elementos vendría a ser tipo la eliminación parcial o total de este tipo de elementos que pueden llegar a ser activos y pasivos y se puede llegar a dar de baja que sería por la pérdida del control del mismo o por la extinción de la obligación. Por ejemplo, sería la venta de este mismo, o sea, la venta de una maquinaria. Se debe dar de baja por por su valor residual contable. Después sería la liquidación de la empresa. La liquidación de la empresa, la RT, más que nada, presume de esta como empresa en marcha y que para que la empresa misma pueda liquidarse, debe cambiar, que sería la base de preparación de sus estados contables, de la base de expresión de sus estados contables, presentándolo en notas. Es decir, mi compañera consciente del tema, que sería, Continúo con el siguiente tema que ya sería la unidad de medida. En ella tenemos la moneda nominal, también conocida como moneda histórica. Luego tenemos la moneda homogénea y por último la moneda funcional. Según las normas contables, existen diferentes criterios para poder utilizar estas mismas monedas en los diferentes contextos económicos. Por ejemplo, en la moneda nominal
Es una moneda, es una moneda de curso legal del país. En este caso sería el peso argentino, donde los billetes toman el valor de su impreso, como se imprimieron, pero sin tener en cuenta que podrían perder en poder adquisitivo por culpa de la inflación. Por ejemplo, tenemos un billete de 2.000 pesos. Bueno, este billete va a valer 2.000 pesos en los libros contables. Va a valer así actualmente y de aquí a un año. Pero no se va a tener en cuenta que podemos comprar más cosas o no con este mismo valor. Ya pasamos ahora a la moneda homogénea. La moneda homogénea ya sería para contextos inflacionarios, porque toma todos los valores de los estados contables a la misma fecha del poder adquisitivo. Generalmente se lo hace a cierre de ejercicio, pero este corrige los efectos que produce la inflación a través de un coeficiente extraído de un índice de precios. Luego tenemos ya la moneda funcional. La moneda funcional se trata de aquella moneda de un entorno económico principal donde opera la entidad, ya que es donde se generaría o se gastaría la mayor parte de efectivo. Y bueno, cabe destacar que esta moneda puede coincidir o no con la moneda de curso legal del país. Ahora mi compañera continuará con los siguientes temas. Bien, continuando con lo que mi compañera, vendrían siendo que serían los ajustes por inflación. Para, para ajustar criterios por inflación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta que sería para se ajusta por inflación cuando la misma esta, la inflación acumulada durante, que serían 3 años, como dice las normas contables, llega a superar, o sea, igualar o superar, serían el 100%. Después nos habla que serían de las partidas monetarias y las no monetarias. La RT 54, la 59, no utiliza este tipo de términos de monetarios y no monetarios, sino más que nada que los expresa de la siguiente manera, que serían aquellas partidas monetarias ya expresadas al cierre de ejercicio, sería o al cierre, que estas no se modifican. Dentro de estas pueden entrar como cuentas del activo, que pueden ser efectivo o inversiones sin intereses. Después ya estarían que serían las partidas de medición monetaria, pero de fechas anteriores, que podrían decirse. Por ejemplo, el ajuste de cuentas en fechas posteriores al cierre, que podrían darse, por ejemplo, en bienes de uso, capital y, el, y mercaderías destinadas para la venta. Luego entraría que sería el tema de la anticentación, ah, anticuación, que es el principio para poder encontrar, o más o menos, tipo, sí, para encontrar o determinar lo que sería la fecha de origen de la cuenta a, a ajustar por el coeficiente de ajuste correspondiente. Un ejemplo de este sería que se venden muebles, se compran muebles en marzo y lo que se hace sería, se busca el índice de cierre, que vendría a ser el índice de diciembre, y este mismo se lo divide por el índice de marzo en el momento en que se realiza esta compra de los muebles. Y a través de esta división que realizamos, nos daría que sería la obtención del coeficiente para actualizar el valor contable de esta misma cuenta. Continúa mi compañera con el tema.
Ahora continuamos con los siguientes temas de la unidad, que ya serían los componentes financieros explícitos e implícitos y su segregación. Primero que nada tenemos que definir estos conceptos. Los componentes financieros explícitos son aquellos que están detallados, expresados y detallados en la operación. Por ejemplo, en una factura. En ella tenemos nuestro precio de contado, digamos de 300.000 pesos. Abajo tenemos el interés pactado de un 30% y después tenemos el total a pagar, que serían 390.000 pesos. También las normas contables nos dicen que estos componentes explícitos tienen que ser tratados y sí, tienen que ser tratados y se tratan como ingresos o costos financieros. Pasamos ahora a los componentes financieros implícitos. Estos son todos los contrarios a los explícitos porque estos se mantienen ocultos dentro de la diferencia entre el precio de contado y el precio financiado. Por ejemplo, tenemos un precio de financiación a 12 meses por 1.500.000 y después tenemos nuestro precio de contado por 1.000.000. La diferencia serían 500.000 pesos. Bueno, esa misma sería nuestro componente financiero implícito. Ahora pasamos a la parte de su segregación. Las normas contables nos cuentan sobre la segregación de los componentes financieros implícitos. Nos dicen que en las empresas pequeñas tienen la posibilidad de optar por no segregar los componentes financieros implícitos, pero sería todo lo contrario ya para empresas que no son pequeñas. Estas sí tienen que segregarlos. Tienen que segregarlos a través de operaciones como un cobro o un pago diferido. Ahora, ¿cuándo se van a hacer? Se van a realizar cuando en un plazo de por lo menos una cuota pactada supere los 12 meses, comenzando desde la fecha en que inició la operación. Y también se realizaría si la empresa opta por utilizar alguna política contable, pero eso sería en otros casos cuando, no, cuando las características son diferentes al inciso anterior que comenté. Ahora, ¿cómo se realizaría esta segregación? Según las normas contables, se segregaría de dos formas. La primera es descontando los flujos de efectivos futuros a través de una tasa. Esta tasa tiene que reflejar o expresar las evoluciones del mercado sobre el valor del tiempo de efectivo. Y también tiene que reflejar el riesgo, sí, los riesgos específicos que tenga la operación. También la otra forma tiene que poder hacerse a través de un precio de contado de los bienes y servicios recibidos. Pasamos ahora con el siguiente tema, que serían los pasos para la reexpresión. Según las normas contables, lo encontraremos como proceso secuencial en el inciso 185. Primero realizar, se tiene que realizar em, el ajuste del patrimonio neto al inicio. Luego, bueno, ¿cómo explico esto? Se tiene que, en el ajuste del patrimonio neto al inicio, se tiene que agarrar el saldo del ejercicio inicial y se le tiene que aplicar un coeficiente anual de inflación. Luego se tiene que ajustar em, se tienen que ajustar las variaciones del patrimonio neto, donde ahí se determinarían ya las partidas monetarias y no monetarias y en las que van a mantenerse intactas y las que no. Luego ya se realizaría el ajuste de los activos y pasivos al cierre. Ya para eso se determina el patrimonio neto por diferencia de estos mismos, el patrimonio neto del cierre
por la diferencia del activo y el pasivo al cierre. Luego se realiza, luego se tendría que determinar, perdón, el resultado del ejercicio por diferencia de patrimonios. Ya por siguiente paso sería determinar, no, el siguiente paso sería ajustar las partidas de los estados de resultados. Y ya el último paso sería determinar el REDPAN. ¿Y qué es conocido el REDPAN? Es el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Y corrijo con el primer paso. El primer paso no era ajuste, era más que nada determinar el patrimonio neto al inicio. Ahora mi compañero continuará con el siguiente tema, que sería el último. Bien, para finalizar esta unidad, vendríamos hablando que sería de la conversión de los estados contables y cómo los denomina la norma con las normas contables. Las mismas normas contables lo denominan como la aplicación para consolidar o evaluar la participación de agentes exteriores de la misma. Estas tienen un modo de operación, o bueno, de conversión, por así decirlo, en las cuales se convierten los activos y pasivos al tipo de cambio al cierre, mientras que los resultados y los valores patrimoniales se convierten al tipo de cambio a la fecha de las transacciones realizadas. Estas también tienen un tipo de diferencia de conversión que en los estados contables esta misma se la encuentra dentro del patrimonio neto como resultados, se la encuentra dentro de los que sería del estado contable como los resultados diferidos. Un ejemplo de estos que podremos dar, por ejemplo, sería de la conversión, vendría a ser una empresa argentina que instala una sucursal en Uruguay. Y al cierre de ejercicio, esta saca que sería el balance de todos los pesos uruguayos que llegó tipo a juntar en un periodo que podría llegar a ser de un año normalmente. Y uruguayos, o sea, y los pasa a hacer los pasa a hacer que sería la conversión al tipo de cambio de estos mismos. O sea, vendría a ser el cambio de todos los activos, el cambio de todos los activos al tipo de cambio del día del cierre. O sea, al cambio del día del cierre de este mismo. Bueno, ese sería más que nada tipo, el tipo de conversión del cual nos habla tipo la RT 59. Bien. Con eso damos finalizado nuestro video, profe, de la unidad 4. Muchas gracias por ver y chao. Muchas gracias.